What cigarette do you smoke? You'll be interested to know how the doctors of America answered that question. Tens of thousands of doctors in all parts of the country, in every state of the Union. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. See for yourself why Camels are so popular with the doctors of America. Ice-cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual-sized bottle has no more calories than half a grapefruit. Another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Only from not-too-sweet Coca-Cola. Oh, and remember, Coke is low in calories, too. Say, now, don't you get any thinner. Y el día de hoy quiero traer una nueva área, una nueva idea, un nuevo concepto que creo que necesitamos repensar. Y es repensar la idea de que la gracia no es suficiente. Repensar la idea de que la gracia no es suficiente. Y tal vez, no sé si te sorprenda este título o esta frase, pero a veces entre los cristianos surgen críticas, surgen dichos, pensamientos que dicen la gracia no es suficiente. Y ahorita voy a desarrollar un poco a lo que me estoy refiriendo. Pero para empezar, ¿por qué no definimos lo que es gracia? ¿Verdad? Probablemente todos no lo sabemos, pero gracia es un regalo inmerecido. Otra manera, ¿verdad?, en la que pudiéramos hablar de la gracia tiene que ver cuando hablamos, cuando enseñamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, de esta idea, de este concepto, de este principio tan increíble, ¿verdad?, que Dios nos ve con favor y que ha decidido perdonarnos a través de Cristo, que es una realidad que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y cuando de repente un pastor, una iglesia se enfocan en enseñar y en hablar, ¿verdad?, de la gracia, del amor de Dios, del favor de Dios que no nos merecemos, pero que Dios decidió darnos a través de Jesucristo, el perdón de pecados, a veces la crítica es: no es suficiente solamente hablar de la gracia. No es suficiente solamente estar hablando del amor de Dios. La crítica puede ser, ¿verdad? Si queremos ser cierto tipo de cristianos, tenemos que hablar de otras cosas. No podemos estar siempre hablando de la gracia, del favor y de la misericordia de Dios. Entonces, el día de hoy yo quiero desafiarte a que repensemos si esa es la actitud correcta. Si podemos repensar la idea de que la gracia no es suficiente, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que ¿a qué me refiero? Y vamos a ver el primero. ¿Qué a veces dice la gente, especialmente cristianos legalistas, acerca de por qué la gracia no es suficiente? Dicen que la gracia no es suficiente para producir cristianos comprometidos. Este es uno de los argumentos. Si una iglesia o si un pastor solamente enseña del amor, solamente enseña del perdón, solamente enseña de la misericordia de Dios, lo que va a suceder es que no va a producir cristianos comprometidos. Y el argumento suena de la siguiente manera. Ese es el argumento que nos presentan. Necesitamos enseñar más sobre la ira de Dios porque el solo enseñar de la gracia produce cristianos tibios. Ese sería uno de los argumentos que se utiliza, ¿verdad? Cuando se quiere hacer cierta crítica, ¿verdad? No es suficiente solamente hablar de la gracia, no es suficiente solamente hablar del amor y de la misericordia de Dios para producir cristianos comprometidos. Tenemos que hablar más de la ira, ¿verdad?, de Dios, porque si no vamos a producir cristianos
tibios. ¿Sí? Pero déjame desarrollar esto. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Tendremos que repensar eso, si esto es verdad. Y Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Hablando de esta mujer que tenía mala fama, muchos teólogos dicen probablemente era una prostituta. Jesús dijo algo de ella. Dijo: me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. ¿Sí? Entonces el argumento es, si queremos crear cristianos comprometidos, tenemos que hablar de la ira de Dios, tenemos que hablar del infierno, tenemos que hablar del juicio de Dios. Porque si solo hablamos del amor, si solo hablamos de la misericordia, vamos a producir cristianos tibios. Pero Jesús nos acaba de enseñar una gran verdad, una verdad que desafía esa idea. Jesús, de los labios de Jesús, dijo, ¿verdad?, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y una de las cosas que sucede cuando tú y yo amamos mucho es que estamos comprometidos. ¿Cómo sabe un esposo y una esposa? ¿O cuál es una de las evidencias de que unos esposos realmente se aman? El compromiso que hay entre ambos, ¿verdad? Que tanto se consideran el uno al otro. Esa es la evidencia de un verdadero amor. Y hablando de nuestra fe, hablando de quiénes somos nosotros en Cristo, Jesús establece o afirma esta verdad. Tú vas a ser una persona más comprometida, una persona que amas más a Dios, entre más consciente estés de que Dios te ha perdonado, de que Dios te ha perdonado todos tus pecados. Quiere decir que si yo como pastor te recuerdo domingo tras domingo, ¿verdad?, que Dios realmente te ha perdonado, que Dios realmente te quiere perdonar, que Dios te ama, que Dios nos ha dado a su Hijo para perdonarnos nuestros pecados, y lo repetimos y nos lo recordamos una y otra vez, al punto que nos caiga el 20, al punto que realmente sepamos que es una realidad, que todos nuestros pecados han sido perdonados. La consecuencia es que vamos a amar mucho. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Jesús no dijo, ¿verdad?, el que mucho teme al castigo, mucho ama. El que le tiene miedo al infierno es el que mucho ama. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: el que recibe la gracia, el que reconoce que sus pecados han sido perdonados, ese es el que mucho ama. Pero a veces nosotros creyéramos, ¿verdad?, que el asustar a las personas, hablándoles del castigo de Dios, del infierno, ¿verdad?, y provocando temor en sus corazones, eso va a producir cristianos comprometidos, eso va a producir cristianos que realmente amen a Dios. Estamos en la posición opuesta a lo que Jesús cree, a lo que Jesús nos enseñó. Es a través de recibir la gracia de Dios que nos convertimos en cristianos comprometidos. Fíjate cómo lo vemos en esta siguiente frase aquí. Dice Juan, hablando de entender este concepto, ¿verdad?, de por qué es a través de la gracia, por qué es a través del amor que realmente amamos más a Dios y nos comprometemos más con Él. Dice: en el amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Wow. Los cristianos pueden estar insistiendo, ¿verdad? No, para producir cristianos comprometidos, enséñales del temor del infierno, del castigo de Dios. Pero luego Juan nos dice: ¿sabes qué? Si tú eres cristiano y lo que te está moviendo en tu vida
¿Es el temor al infierno? ¿Es el temor al castigo de Dios? ¿Eso es lo que te hace ir a la iglesia el domingo? ¿Eso es lo que te hace tratar de hacer las cosas bien? ¿El temor al castigo? Quiere decir que no has experimentado el perfecto amor. Cuando tú y yo experimentamos el perfecto amor de Dios, la gracia de Dios, ¿sabes qué sucede? Vamos a ser libres de temor al castigo, ¿verdad? Y creo que lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez? Espero que nadie diga esta semana, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que anduviste pensando me voy a ir al infierno? Espero que no sea un pensamiento que cruza por tu mente, porque estás seguro en el amor de Dios. Entonces, no nos creamos la idea de que el exponernos a la enseñanza de la gracia, el estar repitiendo las verdades de la gracia, va a producir que seamos cristianos tibios. Todo lo contrario, es la enseñanza de la gracia, y no solamente la enseñanza de la gracia, el experimentar la gracia de Dios, lo que nos hace cristianos verdaderamente comprometidos. Los ejemplos épicos, los ejemplos más grandes que tenemos de cristianos comprometidos son de personas que recibieron la gracia de Dios de manera extravagante. ¿Cuántos de nosotros admiramos a Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Tú pudieras cuestionar el compromiso de Pablo? ¿Crees que cuestionas era Pablo un cristiano comprometido? ¿Verdad? La respuesta es sí. Pablo era un cristiano comprometido. Dio su vida, ¿verdad? Murió como mártir. Pero ¿qué es lo primero que leemos de la historia de Pablo? Que se llamaba Saulo, que era un malvado, que andaba persiguiendo a la iglesia, que estaba de acuerdo con que mataran a los cristianos. El primer mártir, el primer cristiano, el primer discípulo de Jesús que muere, Esteban, muere apedreado. Pablo está allí consintiendo en su muerte. Pero Jesús se le aparece. Jesús habla con él. Y la experiencia de Pablo, que fue una experiencia de la gracia de Dios, porque Dios lo llama, obviamente Dios lo perdona sus pecados y lo llama a servirle, a seguirle. Eso es lo que convierte a Pablo en ese Pablo comprometido. Fue su experiencia con la gracia de Dios. Lo mismo pudiéramos pensar de Pedro. Pedro, después de negar a Jesús, ¿verdad?, tiene una experiencia con Cristo después de su resurrección, donde Cristo le muestra su gracia, donde Cristo no lo rechaza, a pesar de que Pedro lo había negado. Cristo todavía habla con él. Cristo restaura su corazón, derrama su gracia sobre Pedro de una manera extravagante, y eso hace que Pedro sea un cristiano comprometido. El otro argumento cuando se habla de que la gracia no es suficiente es la idea de que la gracia no es suficiente para que podamos vencer el pecado. Si solamente enseñamos de la gracia y del perdón de Dios y que Dios nos perdona nuestros pecados, eso no va a permitir que podamos vencer el pecado. El argumento es el siguiente. El argumento dice: necesitamos enseñar más sobre el castigo de Dios y el infierno, porque solo enseñar de la gracia produce cristianos libertinos. Si en la iglesia siempre te están diciendo que Dios te ama y que Dios te perdona tus pecados, pues se te va a hacer fácil pecar. Se te va fácil salir de la iglesia y decir, pues voy a hacer lo que quiera porque ya sé que Dios me perdona. Ese es el argumento. El solamente enseñar de la gracia produce cristianos libertinos. ¿Qué es un cristiano libertino? ¿Qué es un libertino? Un libertino es una persona que no está restringida por la moralidad, una persona entregada a los vicios, ¿verdad? Una persona que peca, ¿verdad?, sin ninguna consideración. Y pareciera, ¿verdad?, que tiene sentido este argumento.
si solamente se nos enseña del amor y de la gracia de Dios, va a ser muy fácil para nosotros pecar, porque ya sabemos que Dios nos perdona. Pero la realidad es que esto no es verdad. Ese argumento no es verdad. Eso solo sucede cuando separamos la gracia de Cristo. Y yo espero, y esa es siempre mi intención, que mientras yo hablo de la gracia, yo enseño del amor de Dios, siempre lo haga en unión, no sé cuál es la palabra correcta, en unidad a Cristo. Que tú y yo entendamos que la gracia no existe fuera de Cristo, que la gracia no existe fuera de una relación con Cristo. Pero sí es una realidad que cuando nosotros separamos la gracia de la persona de Cristo, pudiéramos caer en el libertinaje. Eso sí es una verdad. Pero cuando estamos anclados en la verdadera gracia, unidos a Cristo, de ninguna manera eso va a producir libertinaje. Y de eso es lo que no nos podemos perder. Y eso es lo siguiente: sin una relación con Jesús caemos en una pseudo gracia. Otra vez, escúchame bien, porque esto es muy importante. Sin una relación con Cristo, sin una relación con Jesús, caemos en una pseudo gracia. Caemos en una gracia que no es gracia. Caemos en una gracia falsa. Judas escribió lo siguiente. Dijo Judas: cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y ahí está la clave. ¿Cómo es que tú y yo podemos agarrar un mensaje tan increíble como el de la gracia y cambiarlo en libertinaje? Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que negar a Cristo. Tenemos que separar la gracia, el concepto de la gracia, de la persona de Cristo. Y una vez que separamos la gracia de la persona de Cristo, sí es verdad que podemos caer en el libertinaje. Pablo lo confirma. Pablo confirma este pensamiento. Él dijo: de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Cuando nos separamos de Cristo, cuando negamos a Cristo, cuando Cristo ya no es importante en nuestras vidas, cuando Cristo ya no es nuestro maestro, no estamos ya caminando para seguir a Cristo, para imitar a Cristo, para vivir como Él, Pablo dice: te estás desligando de Cristo. Y si te desligas de Cristo, de la gracia has caído. Quiere decir que lo que estás viviendo no es gracia realmente, porque para que sea gracia tú tienes que estar unido a Cristo. La gracia es una invitación a participar en la vida de Dios. La gracia es una invitación para participar en la vida de Dios. Pablo, después de enseñar de lo maravilloso que era la gracia, Pablo es el que dijo, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en ese pasaje donde Pablo está enseñando de la gracia de una manera extraordinaria, hablando de qué tan maravillosa es la gracia, y dice eso, esas son sus palabras: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero después de decir esto, Pablo dijo lo siguiente. Dijo Pablo: ¿qué concluiremos? Si entendemos que la gracia es así, si entendemos que donde hay mucho pecado sobreabunda la gracia de Dios, dice Pablo, ¿qué concluiremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El argumento, ¿verdad? La crítica es: si enseñamos y hablamos tanto del amor de Dios, nos vamos a ir en la dirección que va a ser fácil para ti pecar, porque piensas que Dios te va a perdonar tus pecados, ¿verdad? Así de fácil.
Pero Pablo, ¿verdad? Y Cristo está en la línea con Pablo, diría yo. Ellos piensan que el experimentar la gracia en realidad te guían en la otra dirección. Por eso Pablo dice, ¿verdad? De ninguna manera. El que entiendas la gracia, el que realmente abraces la gracia en Cristo Jesús, en ninguna manera va a ser que seas una persona que piensas que es fácil o que es bueno, simplemente es persistir en el pecado. Y una de las razones en ese pasaje que Pablo da para ese argumento, precisamente para estas palabras, es que a través de la gracia participamos de la vida de Dios. Estamos vivos para con Dios. Wow, piensa un poco en esto. Cuando tú y yo recibimos la gracia de Dios, su amor, su perdón, su misericordia, somos salvos, ¿sí? Pablo dice que cuando eso sucede, tú y yo estamos vivos para con Dios. Podemos participar de la vida de Dios. Por su gracia, Dios nos acepta a pesar de que hemos pecado, y a través de esa misma gracia nos da poder para vencer el pecado. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de la gracia no va a producir personas que se les hace fácil pecar. Todo lo contrario, va a producir personas que van a vencer el pecado. Cada vez más, cada día más en su vida. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, todos seguimos pecando. Pero creo que es una buena señal cuando tú volteas a ver tu vida y por lo menos, ¿sabes qué? Por lo menos no estoy pecando tanto como antes. Sí estoy cambiando, sí estoy avanzando, sí estoy venciendo en mi vida. Me falta, ¿verdad?, para llegar a la meta, pero estoy creciendo en mi vida y no estoy siendo esclavo del pecado. ¿Sí? El siguiente pensamiento o argumento que se da es que la gracia no es suficiente para producir cristianos fuertes. Si solamente se les enseña de la gracia, si solamente se les habla del amor de Dios, no van a ser cristianos fuertes. El argumento va de la siguiente manera: necesitamos enseñar más sobre la ira de Dios, porque el solo enseñar de la gracia produce cristianos débiles. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que vamos a producir cristianos débiles si solamente hablamos del amor de Dios, o si hablamos más del amor de Dios que de la ira de Dios? ¿Es verdad esto? ¿Y a qué se refieren, verdad? Van a ser cristianos débiles. Tal vez están hablando de débiles contra el pecado, que ya lo acabamos de ver, que no es así. Débiles contra el peligro, débiles contra la injusticia. ¿A qué tipo de debilidad se están refiriendo? Pero ¿sabes qué? En todas, dice Jesús, en todas nuestras debilidades, Jesús dice lo siguiente. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Sí? Mi gracia es todo lo que necesitas. El argumento es, si solamente estamos hablando de la gracia, ¿verdad? Si solamente hablamos del amor de Dios y no estamos teniendo miedo por la ira de Dios, eso va a producir cristianos débiles. Pero cuando Pablo estaba lidiando, ¿verdad?, con algunas debilidades que él tenía, y dice Pablo que él le había pedido a Dios, ¿verdad?, que se las quitara. Hasta 3 veces le había pedido a Dios que le quitara esas debilidades. La respuesta de Jesús fue esta: mi gracia es todo lo que necesitas. No es más enseñanza sobre el infierno, no es más enseñanza sobre la ira de Dios. Lo que necesitamos es la gracia de Dios. Y déjame hacer una conclusión de este tema. La declaración contundente del Nuevo Testamento en la persona de Cristo es que la gracia es la expresión de la gloria de Dios. Juan lo describe de esta manera. Dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado ¿qué? Su gloria.
La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo sabían los discípulos cuando estaban delante de Jesús y veían a Jesús? Y Juan elabora más este pensamiento. ¿Cómo sabía Juan, el discípulo amado de Jesús? ¿Cómo sabía Juan que cuando él estaba viendo a Jesús, él estaba contemplando su gloria? ¿Sabes cómo? A través de ver su gracia. A veces tú y yo pensamos, ¿verdad?, que cuando tememos a Dios, cuando tenemos temor de la ira de Dios, cuando tenemos temor del infierno, es entonces que estamos más reconociendo la gloria de Dios. Pero Juan está diciendo, no, la manera en que vemos la gloria de Dios es en su gracia, porque su gracia es la expresión de su gloria. Este pasaje me hizo que recordara el otro pasaje donde Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Imagínate, está Moisés, ¿verdad?, allá en la montaña y le pide a Dios que le muestre su gloria. Le dijo de la siguiente manera, así lo dice la Biblia, dice: te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés con Dios. El Señor le respondió: yo haré pasar delante de ti toda mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero no pierdas la desconexión de la primera parte. Moisés, no sé qué idea tenía Moisés de la gloria de Dios, pero Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: sí, te voy a mostrar mi gloria. Pero Dios hizo algo curioso ahí. ¿Cómo identificó Dios su gloria? A su gloria Dios la llamó bondad. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios, su amor, su misericordia, su bondad. Por eso el Nuevo Testamento, ¿verdad?, dice que Dios es ¿qué? Es amor. Esa es su esencia. Cuando Dios nos invita a ver su gloria, Él quiere que tú y yo miremos su amor, su bondad, su gracia, su misericordia. Y déjame terminar con esta frase que sé que la leí en alguna parte, pero no pude encontrar quién la escribió, pero es una frase muy importante, y es la siguiente: el mejor argumento a favor de la gracia es un mundo sin gracia. El mejor argumento a favor de la gracia es un mundo sin gracia. Cuando alguien quiera minimizar el tema de la gracia, cuando alguien quiera decirnos, ¿verdad?, hace falta algo más que la gracia, y seas tentado a creer que eso es verdad, recuerda esta frase: el mejor argumento a favor de la gracia es un mundo sin gracia. ¿Cómo sería nuestra vida sin la gracia? Viviríamos en nuestros pecados, viviríamos en condenación, no podríamos tener seguridad de vida eterna. Pero es gracias a la gracia de Dios la que tú y yo podemos confiar en todas las promesas de Dios. Entonces el día de hoy espero que por lo menos haya sido desafiado un poco, ¿verdad? Si de alguna manera, ¿verdad?, a ti te ha llegado, tal vez a través de comentarios de otros o tu propia preocupación pensando, la gracia no es suficiente. Ahora, obviamente no estoy diciendo que no se debe de enseñar acerca de conceptos como la ira de Dios o las consecuencias del pecado. Obviamente todo eso es lo que tenemos que enseñar, pero el propósito de ambas cosas son distintas. La ley en el Antiguo Testamento nos fue dada, pero en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de algo interesante acerca de la ley, y es que la ley nunca nos fue dada para salvarnos. De hecho, el Nuevo Testamento, Pablo regularmente es el que dijo, ¿verdad?, que la ley era débil para salvarnos.
era insuficiente para salvarnos. El trabajo de la ley es hacernos ver nuestro pecado. El trabajo de la ley es como mirarnos en un espejo y decir, estoy mal, ¿verdad? No estoy al nivel que se espera de mí como ser humano. Ese es el trabajo de la ley, pero es totalmente incapaz de salvarnos. La salvación llega a través de Cristo, a través de la gracia. Y a veces queremos, ¿verdad? En nuestros argumentos queremos que la ley funcione como gracia. Es que si guardas todos los mandamientos vas a ser salvo. ¿Sí? Cuando tú y yo ya sabemos, ¿verdad? Que la salvación no es por obras, es por gracia. Es solo a través de la gracia que podemos ser salvos. Entonces sus propósitos son totalmente diferentes.